tardes, bienvenido una vez más a su programa de todo un poco. Nos llenará el cuarto de agua con Daniel Velázquez. Él es ingeniero industrial, mentor de emprendimiento del IESA y profesor de posgrado de UCAP. Caramba, una eminencia acá en el estudio. Con él vamos a estar conversando sobre el emprendimiento en este año 2013, cómo generar un negocio, cómo ganar ingresos, ¿no? Vaya que tarea difícil en Venezuela. Aprovecharemos entonces cada uno de los tips y consejos que Daniel nos dé esta tarde. Pero bueno, hoy, como todos los días en nuestro programa, tenemos una encuesta. Esta es la encuesta del día. ¿Es posible emprender en Venezuela, señores? Yo creo que sí. Yo también creo que sí. Aquí y eso hay dinero suficiente. Claro, ¿no? y lo decía justamente nuestro invitado, que con él vamos a conversar al regreso. Vamos a hablar sobre que emprender en Venezuela es posible y más si hay tiempos de crisis. Y podemos hacer un análisis después de lo que ocurrió el 7 de octubre, bueno, del 8 de octubre hasta el día de hoy, 13 de febrero de 2013, ¿no? Cómo se ve afectado la parte económica para emprender en nuestro país, que bueno, yo creo que entonces sí se puede, si hablamos de crisis, y que es una excelente área para poder emprender. Ya Daniel nos comentará de eso más adelante entonces. Así es. Bueno. ¡Atención! Atención, atención, muchachos. Todas las alarmas indican que se nos llenó el cuarto de agua. Daniel Velázquez ya está con nosotros, ahora sí, ingeniero industrial, mentor de emprendimiento del IESA, profesor de posgrado en la Universidad Católica Andrés Bello, y como bien comentábamos en la parte anterior, vamos a conversar esta tarde sobre el emprendimiento en este año 2013. Habrán cambios, me imagino, ¿no, Daniel? Para este año, claro, en materia de emprendimiento. Claro que sí, van a haber cambios, pero hay que recordar lo siguiente: vivimos en el mismo país con el mismo presidente. El año pasado yo me estaba reuniendo con uno de los directores ejecutivos de una de las cámaras de comercio que asesoro. Y cuando estábamos haciendo la planificación estratégica, yo me decía, pero ya no cambia mucho. Tenemos el mismo presidente y el mismo país. Entonces las oportunidades que habían antes, las siguen habiendo. Lo que pasa es que hay que tener los ojos abiertos y tener una actitud positiva para poder entender qué es lo que está pasando y cómo desarrollamos un producto o un servicio que satisfaga las necesidades del mercado. Porque hay que tener algo muy en mente, que es un error grave de los emprendedores. El emprendedor piensa que todo el mundo piensa, y disculpen la redundancia, como él. El consumidor no compra tecnología, no compra un producto, no compra un servicio per se. Ellos compran una solución a sus necesidades. Y la solución del consumidor no es la misma solución del emprendedor. Ahora, claro que va a haber cambios, hay que ver cómo son las tendencias del mercado. Estamos entrando en Mercosur, y Mercosur va a dar una serie de oportunidades y de amenazas. Por lo menos todo el mundo, cuando habla de Mercosur, y tú ves los analistas, ellos dicen que es la gran catástrofe. Es verdad, va a afectar a algunas empresas, pero el norte de Brasil es una gran oportunidad para Venezuela. Tenemos el mercado de las mayorías, que es un mercado que no puede ser atendido por las grandes compañías, o que le cuesta ser atendido por las grandes compañías, porque es un mercado de poco rentabilidad y volumen. Un emprendedor que tenga una estructura de costos más pequeña puede llegar allá. Y un buen ejemplo es lo que ha hecho Mercado Practicidad, que entendió que ese mercado no es un mercado que cobra 15 y último, sino que es un albañil, de repente es una persona que monta una cocina, un alfarero, y ellos cobran cuando se les compra. Entonces hay una serie de crisis. Hay una serie de oportunidades en esta crisis. Y voy a volver a citar a una consultora que realmente a mí me gusta mucho, y también al vicedecano de estrategia de la Universidad de Mérida. Sí. Ellos dicen que en los ambientes estables todo está definido. Los consumidores son bastante exigentes. Los competidores saben cómo defenderse y es mucho más difícil triunfar. Mientras que en los ambientes inestables o cambiantes, como el ambiente venezolano, las tendencias cambian, los competidores no saben qué hacer, la información es imperfecta, y ahí es donde salen las grandes oportunidades. Y vamos a nombrar algunas empresas. Evenpro, que se dio cuenta de que ya no se puede viajar a ver conciertos en otros países, y sencillamente ellos los traen los artistas a Venezuela. Y mientras un concierto en Chicago, en Atlanta, me costaba $60 ir al concierto, aquí cuesta varios millones de bolívares.
Tenemos empresas como Benemergencia, que el dueño es colega de IESA. Tenemos empresas como Farmatodo. También tenemos pequeños emprendedores que con mucho orgullo compiten en el IESA, compiten en Venezuela competitiva. Y hay una serie de oportunidades. Lo que pasa es que tenemos un paradigma negativo. Y ese paradigma negativo no nos deja ver hacia dónde vamos. Y es muy fácil quedarse viendo en el techo o sin hacer nada, culpando el entorno de lo que nos pasa. Y yo les quería comentar algo bien interesante que salió en mi artículo, creo que publicado hace unos 2-3 meses. Que este fue un número que lo estaba buscando y por fin lo conseguí. Porque yo creo que los emprendimientos fallan. No porque no haya la oportunidad, no porque el entorno sea malo, sino porque no se utilizan los modelos gerenciales necesarios y porque el emprendedor no es lo suficientemente humilde para entender cuáles son sus debilidades y buscar cómo superarlas, que puede ser con formación, puede ser buscando un equipo gerencial que lo ayude o puede ser contratando un asesor. El 80% de las empresas en Estados Unidos, uno de los entornos más estables del mundo, fracasan antes del 5º año de fundadas. Entonces, no me digas que las empresas que fracasan en Venezuela es porque tenemos un mal entorno. Y la razón de las empresas, que bueno, les puedo decir, lo pueden ubicar en mi artículo. Y si no lo ven en mi artículo, lo pueden ver en mi blog. La razón de que fracasan esas empresas es la misma razón por que fracasan en Venezuela. No se manejan profesionalmente. A pesar de eso, 50% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos viene de los emprendedores. Lo que pasa es que también estamos hablando de leyes de grandes números y de probabilidades. No es lo mismo 400 y pico millones de habitantes contra 20 millones de habitantes. Y todo eso que nos dices ratifica entonces que es posible en efecto emprender en tiempos de crisis, y él daba el ejemplo de otros países en donde la economía está un poco más estable y los sectores de mercado están más definidos, y me lleva a recordar la experiencia de un colombiano llamado Daniel Tirado, quien tiene un libro, estoy leyéndolo, y habla sobre, él es un colombiano, un latino que va con ese modelo de venta que trae este país a Australia. Cuando llega allá intentando vender brownies, se da cuenta que no le va bien, que no le compran, que la gente lo ve así como caja que está haciendo él. Hizo una especie de volantes en su universidad para intentar captar más mercado y no le fue bien. Si acaso él dice que vendió unos cuantos brownies fue porque él sintió que que daba una especie de lástima, y algunos profesores se le daban condolencia y bueno, vamos a comprarte allí a $1 o $2 los brownies. Les fue muy mal. Entonces quizás eso da a entender las diferencias de mercado que hay que estudiar antes de emprender. Claro que sí, porque una vez más los consumidores varían de mercado a mercado. Y sin ir muy lejos, los consumidores en el Zulia son diferentes a los de Barquisimeto, son diferentes a los de Caracas. Y tienes que emprender con un estudio de mercado profesional para poder ser efectivo. Yo tengo en estos días una persona que contratamos a un cliente por un periodo para hacer un proyecto, que había sido una emprendedora muy exitosa y por pequeños detalles había fracasado, pero muy exitosa tenía una hacienda. Entonces cuando leo uno de mis artículos me dice: Daniel, pero yo no entiendo este artículo. Si yo tengo una buena idea, ¿por qué va a fracasar? Ya va. La idea es solo el comienzo del emprendimiento. Tienes que usar los modelos gerenciales probadamente acertados que se adaptan a tu negocio para ser exitoso. Porque la rata de los emprendedores exitosos, tanto de mis consultores como de mis amigos que son consultores, mi competencia que son consultores, es casi 9 a 10, pero de 9 a 10 empresas que son exitosas, porque lo hacen de manera profesional. Por supuesto, una de cada 10 fracasa, y normalmente porque ¿a quién le piden los consejos? 60% a la familia, 70% a la esposa, a los amigos, y yo creo que ellos no tienen ninguna idea de cómo manejar un negocio. ¿Y cuáles son esos modelos gerenciales que garantizan la estabilidad de una empresa y por supuesto el éxito de la misma? Mira, excelente pregunta, Valeria, porque no hay una receta de cocina para definir un modelo gerencial. Los modelos gerenciales se definen dependiendo a la naturaleza de la competencia, las necesidades del cliente, la industria en que estás trabajando y el nivel de incertidumbre. Hay cosas que todo el mundo tiene que hacer, que es escuchar a sus clientes,
entender sus necesidades, entender quiénes son sus competidores y el modelo de negocio de sus competidores, entender el entorno y desarrollar una oferta única que satisfaga las necesidades de los competidores, desarrollar una ventaja competitiva. Pero hay una serie de modelos diferentes que hay que escoger, y por lo menos te lo digo por mi práctica como consultor. Hay modelos que me sirven un cliente que no me sirven el otro. Y repitiendo palabras del profesor de Maryland, hay 4 niveles de incertidumbre, y en cada nivel de incertidumbre hay modelos diferentes que se le aplican a ese nivel. Entonces, lo primero que yo hago cuando veo un cliente, que eso está en uno de mis artículos de debates y es tratar de entender el nivel de incertidumbre. Ese nivel de incertidumbre, que es un tema muy largo y no lo quiero desarrollar acá, te dice qué tipo de modelos se pueden usar para ese emprendimiento. Y luego que ves el tipo de modelos que puedas utilizar, tienes que entender todos los demás factores del entorno del emprendimiento para usar un modelo. Por lo menos en mi caso, nosotros como compañía no tenemos modelos de libritos, sino que aplicamos un poco de los modelos de libritos, un poco de nuestra experiencia y un poco de lo que entendemos del cliente para desarrollar modelos únicos para nuestros clientes. Y por eso muchísimos son exitosos, pero duplicando, triplicando las ventas en cuestiones de meses. Nos acompaña esta tarde Daniel Velázquez, ingeniero industrial, mentor de emprendimiento del IESA y además profesor de posgrado en la Universidad Católica Andrés Bello. Estamos conversando esta tarde sobre emprendimiento en tiempos de crisis, ahora en el año 2013, que como bien decía Daniel al inicio de la entrevista, seguimos en el mismo país y además con el mismo presidente. Y eso lleva a Daniel a un planteamiento que tengo que hacerme, y es que precisamente la crisis se ha venido evidenciando. Yo la he venido viendo con este caso específico que les voy a comentar desde finales del año pasado, del año 2012, y es que bueno, muchas personas están aprovechando ahora cualquier tipo de actividad. Hablo específicamente del par de procesos electorales que tuvimos finalizando el año pasado, y también en una oportunidad que iba a subir al Ávila por Sabas Nieves. ¿Qué hacen las personas ahora? Agarran su vehículo personal y allí comienzan a vender, bien sea cualquiera de los eventos que estén allí asistiendo, pues productos que tengan que ver precisamente con generalmente bebidas, aguas, jugos. Estamos hablando de emprendimiento en estos casos, Daniel. Ese es un emprendimiento por necesidad. Ah. Hay diferentes tipos de emprendimientos, los emprendimientos tecnológicos, hay los emprendimientos en manufactura y hay un emprendimiento por necesidad que realmente no necesita muchos modelos, que es el estilo bubonero. ¿Ok? Podríamos llamarlo, y dependiendo del autor, algunos lo definen como emprendedores, otros no. Si vamos directamente a la definición del emprendedor, que es el que tiene una idea y la ejecuta, se puede decir que es un emprendedor. Pero a la hora de evaluar el impacto que ellos tienen en el Producto Interno Bruto y en el desarrollo del país, no se podría evaluar como un emprendedor. Y si la venta de esos productos es por vía teléfono, vía redes sociales, ¿sí hablamos en ese caso de un emprendedor? Sí, yo los catalogaría como emprendedores. A pesar de que pudiese ser el mismo caso de repente de bebidas energéticas, de tortas, si se vende en este caso lo mismo, pero no en la calle, sino por teléfono, ¿por qué ese cambio tan radical solo por el sitio, por ejemplo? Por el modelo de negocio, que el modelo de negocio es sencillamente la forma que va, es el proceso en que tú vas desde que compras hasta que vendes tu producto. El modelo de negocio es un poco más profesional. ¿Y qué cualidad debe tener un emprendedor, además de una idea, para aunque sea imaginar que su producto o que su idea va a ser exitosa? Eso me lo va a responder en la segunda parte. Estamos conversando con Daniel Velázquez, ingeniero industrial y mentor de emprendimiento del IESA, profesor de posgrado en la UCAP, hablando hoy sobre el emprendimiento de este año 2013, que ay Dios, uno respira profundo cuando habla de él. Ánimo. Daniel Velázquez, ingeniero industrial, mentor de emprendimiento del IESA, profesor de posgrado en la Universidad Católica Andrés Bello, es nuestro invitado la tarde de hoy, y hoy estamos conversando con él acerca del emprendimiento y las posibilidades que existen en este año 2013, y mi compañera Valeria Escobar le dejaba una importante inquietud, una pregunta antes de irnos al corte.
Así es, yo le preguntaba que qué características o cualidades debe tener un emprendedor además de una buena idea. Y eso me lleva, disculpa Daniel, antes que respondas a un tuit que tenemos por acá de Dani Herrera que dice que si tienes una idea aquí en Venezuela para emprender, pero la gente se enrolla por plata y los obstáculos que puedan presentarse, por lo cual también escribió por acá Marcela Lomónaco, dice que para emprender solo se necesita disposición. Ok, primero vamos a empezar con lo que es un emprendedor. El emprendedor no es el que tiene una idea, porque ideas tienen muchos. Si yo me puedo hablar en mis clases y les digo cuántas ideas de negocios pueden tener mis estudiantes, me pueden salir con muchísimas ideas. El emprendedor es el que ejecuta la idea gastando dinero, con esfuerzo, con sacrificio y con tiempo. Antes de tener dinero hay que evaluar el potencial de la empresa. Yo los invito a que lean mi artículo Tengo una idea y quiero emprender, ahora qué hago, porque antes de buscar el financiamiento hay que analizar si la idea puede ser exitosa o no. Ahora, hablando de las características de un emprendedor, son muchas, pero yo quisiera concentrar en 3. Una es estar abierto, tener los ojos abiertos a las oportunidades, con la capacidad de verlas e innovar para ofrecer algo diferente. La segunda es nunca perder sus sueños, porque la mayoría de los amigos o las personas allegadas a los emprendedores le van a decir, tú estás loco. Colón descubrió... O eso no se puede. O eso no se puede. Colón descubrió que la Tierra era redonda porque él confiaba en él. Tenemos así muchísimas personas, las personas de Churromanía les decían que eso no era imposible, así como eso muchísimas franquicias, y ahorita tenemos un crecimiento de franquicias que hasta el año pasado había 450 empresas franquiciantes contra 260 en el 2006, pero ahora vamos con 2 de las cualidades más importantes: creer en él y nunca perder sus sueños. Los emprendedores que son exitosos son a base de perseverancia y ser lo suficientemente humilde para entender sus fortalezas y sus debilidades, saber en qué eres bueno para apalancarlo, pero también entender tus debilidades para poder buscar cómo superarlas, porque si no superas esas debilidades puedes tener el producto perfecto, puedes llegar al mercado, te lo pueden comprar, pero tienes ciertas debilidades que te hacen quebrar, y voy a mencionar una: el manejo financiero. Tú puedes tener un producto que va en boom, vendiéndose muchísimo, y empiezas a aumentar la escala de tus operaciones, y en blanco y negro todo sale perfecto, pero si no tienes un buen financista que entienda el flujo de caja, puedes quebrar, porque así como aumentan las ventas, aumentan las cuentas por cobrar, o sea, tienes dinero en la calle, tienes que comprar más inventario, que muchas veces lo compras de contado, tienes que aumentar la escala de la operación con sueldos que tienes que pagar al momento, y con máquinas y con alquileres que tienes que pagar al momento. Entonces cuando te ves de repente dices, ok, yo estoy vendiendo tantos millones de bolívares fuertes, mi crecimiento es 300%, pero no tienes dinero para pagar las cuentas y quiebra. Eso parte, Daniel, y disculpa que te interrumpa, de lo que dicen que el venezolano en general tiende a gastar lo que no tiene aún. Gasta las cosas y compromete el dinero antes de percibirlo realmente. Sí, pero eso no solo pasa en Venezuela, eso pasa en muchísimos países y pasa en muchísimas empresas. Inclusive te llamaría la atención cómo pasa en empresas multinacionales grandes, como, no estoy diciendo que pasen en estas, pero para dar ejemplos, como Kraft, como de repente Procter, como de repente cualquier otra, en la cual ellas no quiebran sencillamente porque tienen otra división que les presta el dinero. Pero sí es muy fácil, porque cuando nosotros hablamos de un emprendimiento o de un lanzamiento de un nuevo producto o de un manejo de una empresa, las ventas es muy fácil sobreestimarlas. ¿Y cómo hacer, por ejemplo, con factores externos como la inflación? Sobre todo en el caso de Venezuela, que en el 2013 se ha hablado muchísimo de una devaluación y que además tenemos una inflación que tiene, bueno, dicen los expertos, yo no sé mucho de economía, una de las únicas en el mundo que tienen 2 dígitos. Entonces, ¿cómo hacer, cómo jugar con esa variable? Bueno, con la variable inflación es interesante jugar porque hay diferentes rubros. Entonces tú tienes que ir al rubro que
va de acuerdo a tu producto, porque ok, dicen hay 2 dígitos, pero 2 dígitos bajos, pero ¿para cuáles rubros? Búscate justamente en las mismas estadísticas del Banco Central cuál es la inflación para el rubro que tú estás vendiendo, y según ella haz tus proyecciones, no lo hagas con el número del Banco Central. O sea, sí hazlo según el número del Banco Central, pero no con el número de la inflación general, hazlo con el número de tu categoría, que es totalmente diferente. Y en el caso de una evaluación, yo lo que le recomiendo a los emprendedores, a mis clientes, y repito en mis clases, es que Venezuela es un país cambiante, en el cual tenemos cambios impredecibles que no podemos pronosticar y que son sorpresivos. ¿Qué es lo que tiene que hacer un emprendedor? Tiene que tener imaginación para ver o tratar de crear esos escenarios. Y dentro de esos escenarios ver cuál es la probabilidad de influencia que tienen esos escenarios en su negocio. Y después escoger los 2 o 3 más importantes para desarrollar una estrategia, para desarrollar planes y tácticas pensadas con cabeza fría en caso de que pase. ¿Qué pasa? Si no lo haces, llegan esas situaciones y empiezas a gerenciar por crisis, por desesperación, y ahí es donde vienen los fracasos. Importante que hablabas, Daniel, sobre ese poder, ¿no?, de influencia que pudiese tener. Me gustaría hablar en este caso de algún producto y saber si hay alguna cualidad específica que tenga que tener el mismo para lograr, ¿no?, ese poder captar la atención, enganchar, exactamente como dices, Valeria, y si puede hacer que el emprendedor pueda entonces saltar esos factores de riesgo que pudiesen llevarlo a que el producto sencillamente no sea exitoso dentro de algún mercado, dentro de algún target, dentro de algún público. ¿Hay alguna cualidad específica que deba tener cualquier producto? Mira, hay muchas cualidades específicas. Voy a tratar de centrarme en una que creo que es la que abarca mayor cantidad de productos, que es el empaque. Según los estudios internacionales, el 75% de las decisiones de compra se hacen en el punto de venta. ¿Qué es lo que te quiere decir? Que entonces el tipo de empaque que el emprendedor decida para su producto es el que va a tomar la decisión de que un comprador vaya, y no más de uno. Hemos ido a Farmatodo, a cualquier mercado, a Locatel, a Excelsior Gama, y vamos a comprar 2 cosas y nos llevamos 10, porque tomamos decisiones en el punto de compra. Ahora, hay algo más interesante. Según estudios que nosotros tenemos, los targets hay que definirlos, y cada target se identifica con un grupo determinado de colores. Entonces tienes que definir tus empaques, no solo que sean llamativos, sino con los colores que vayan de acuerdo a tus targets. Es decir, que ese mito, a mi parecer, de los colores es cierto. Totalmente cierto. Inclusive yo trabajé en Graphic Packaging en Estados Unidos, y era una empresa que lo único que hace son empaques. Y teníamos un departamento de diseño de empaques y de colores que era bastante grande, y se la pasaba estudiando las tendencias de los consumidores y cómo los cambios se podían aumentar las ventas, e inclusive gracias a esos cambios que se mantenían los negocios como de Pepsi Cola, como de Coca-Cola, como de Procter, porque esos cambios les aumentaban las ventas a los clientes. Oye, interesante todo lo que nos ha comentado Daniel. Cada vez que viene es una cátedra en esto del emprendimiento. Y antes de culminar la entrevista, no podemos despedirte, Daniel, sin que nos vuelvas a repetir, como todos los programas a los cuales has venido con nosotros, lo que se debe hacer para emprender. Recuerdo una muy claramente, que es evaluar para qué cada uno es bueno. Porque la persona siempre inicia por decir, bueno, puedo empezar por vender comida, ¿no? Puedo empezar por no sé qué, o bueno, tengo tantos millones, puedo invertir en esto. Y tú siempre nos has recalcado que lo importante primero es analizar cuál es la fortaleza de cada persona. Sí, fíjate que el emprendimiento es algo con lo cual tú te casas. Entonces tiene que ser algo que te gusta. Tiene que ser algo con que puedes apalancar tus habilidades personales. Y voy a repetir este ejemplo que a mí me gusta muchísimo. Yo tengo un amigo que desde pequeño, él pulía sus carritos, y todos los carritos que llevábamos, los más bonitos eran los de él. Cuando tenía 14 años, pulía los carros de su papá, de sus tíos, y eran impecables. Ahorita tiene la franquicia número 1 de 3M en Latinoamérica puliendo carros, porque él apalancó lo que le gustaba hacer.
Entonces el emprendedor antes, yo tengo clientes que me vienen, yo tengo desde 50.000 bolívares hasta X cantidad de millones de bolívares, vamos a ver qué hacemos. Y le digo, no, empezamos por donde no vamos. Vamos a entender cuáles son tus competencias, qué te apasiona, qué es lo que quieres hacer. Y según eso, vamos a definir un emprendimiento y vamos a buscar un producto que pueda llegar a una necesidad insatisfecha en el mercado. Sobre todo porque cuando a uno le gusta algo, uno se esmera en que eso quede bien, ¿no? Y eso te da capacidad quizás de criterio para luego tener un personal a tu cargo y poder gerenciar y decir, no, esto no se está haciendo bien, y poder garantizarle al consumidor un excelente trabajo, ¿no? Totalmente. Inclusive uno de los puntos claves para que una empresa sea exitosa cuando está creciendo es que necesitan manuales de operaciones, de tal forma de que los empleados puedan repetir todos los procedimientos bajo un patrón. Pero si es algo que te gusta, tú vas a creer en el producto y vas a ir en contra de los que te dicen eso no se puede hacer, y vas a buscar o le vas a dar la vuelta a los cambios que hay en el entorno y a ver cómo le llegas al consumidor. Pero si es algo que no te gusta, a la primera traba lo vas a dejar. Bueno, Daniel, como decía Rafael, esto es un tema que tú cada vez que vienes, bueno, nos das una cátedra y parece que todavía tiene mucha tela que cortar, y estoy seguro que la audiencia también ha quedado con varias dudas por allí que de pronto pueden preguntarte a ti directamente por cualquier contacto que les deje en este momento. Bueno, les voy a dar mis 3 contactos principales, que son mi Twitter, que es @PI Consultores G, @PI Consultores G. Mi teléfono celular es 0414-316-8182, 0414-316-8182. Y mi email es dvelázquez, B pequeña SZ, @pilatina-consultoresg.com. Bueno, Daniel Velázquez nos acompañó la tarde de hoy, ha sido un placer, muchísimas gracias por compartir con nosotros.